¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. En esta ocasión vamos a hablar de las designaciones que se han hecho en el gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en esta quinta ronda de designaciones, y también vamos a evaluar los resultados de la convención republicana, por supuesto, cómo llega Donald Trump a esta recta ya con miras a la elección presidencial en los Estados Unidos. Le doy la bienvenida a Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, y a Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas noches. Ulises, ¿cómo ves estas designaciones? Bueno, mira, te diría que en términos generales, con este último anuncio de hoy de Claudia, pues es claramente un cambio generacional. Es decir, estamos hablando de prácticamente dos secretarios, secretarias que no llegan a los 40 años, y la de Cultura que está sobre los 42, 44 años. Te diría que me da mucho gusto los nuevos rostros que se perfilan para digamos, un lanzamiento nacional. Déjame decirte que en términos de la Secretaría de Cultura, que es la que me parece más relevante de las tres de hoy, adicionalmente, la nueva Secretaría de Cultura tiene varios retos enfrente. Uno, lograr la reconciliación con los agentes de cultura de este país. La verdad es que Alejandra Frausto dejó mucho que desear durante su administración, rompió relaciones, tiró puentes en prácticamente todos los sectores de la cultura, y ojalá la nueva secretaria pueda recomponer esos puentes y reconciliarse con el sector cultural de este país. Eso es muy importante. Y adicionalmente poner orden, porque también hay un desorden administrativo en la Secretaría de Cultura que deja Alejandra Frausto, de dimensiones importantes. Está pendiente una reforma interna para temas que tiene que ver hasta de basificación de trabajadores, y espero que la nueva secretaria y Casa pues pueda además sostener el presupuesto federal que se le asignó este año a la Secretaría de Cultura, que fueron 17,000 millones de pesos. Entonces, me parece que la que tiene más retos que enfrentar es la nueva secretaria de Cultura, y viene de hacer un trabajo extraordinario en la Ciudad de México. Es gente de Claudia, es una mujer que se ha caracterizado por ser una muy buena gestora cultural, viene de una familia además con sensibilidad artística, y pienso que es una buena noticia para el sector cultural de este país. Alberto, ¿coincides en esta apreciación de Claudia Curiel? Y también te agrego, ¿no? Muchos aseguran que efectivamente también en la Secretaría de Turismo tendrían que venir a realizar una operación cicatriz, como en el caso de Cultura, como dice Ulises, a través de Josefina Rodríguez Zamora. Yo no coincido con Ulises en la evaluación del trabajo de la secretaria Frausto. Creo que simplemente eligió salirse de una mecánica que el Estado mexicano impuso de pues convertir la Secretaría de Cultura en una especie de subvención a determinados grupos para mantenerlos, y que eligió otro camino, eligió un camino de semilleros creativos, un camino de apostar por las artesanías, y que yo entiendo la crítica, pero me parece que fue simplemente otra opción y fue una apuesta. Y veremos, yo creo que es una apuesta que veremos en el largo plazo si ha funcionado o no, el tema de los artesanos, el tema de los semilleros creativos, de apostar para que los jóvenes aprendan a hacer cosas, aprendan a hacer cine, libros, cosas creativas. Yo creo que es una apuesta que hay que ver si funciona o no, pero sí, se puso en contra de pues grandes intereses que hay en el sector cultural. Y en el caso de turismo, yo sí, pues ahí sí pienso que es un sector que prácticamente la Secretaría abandonó, en términos de pues presupuestos, de pelear presupuestos, de pelear pues en el COVID, que se ayudara al sector con los más mínimos recursos, que incluso en el sector aeronáutico, por ejemplo, les está creando una competencia con Mexicana por parte del Estado, aerolíneas que sufrieron muchísimo con la crisis del COVID. No ha habido apuesta por los destinos, tenemos la crisis de seguridad y la Secretaría no ha hecho nada por promoción exterior internacional de México. O sea, sí realmente
siento que el trabajo que ha hecho la Secretaría ha dejado muchísimo que desear en términos de abandono al sector privado, que se ha sacado las castañas del fuego como ha podido. Y en trabajo, pues lo que está presumiendo más Bharat es el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa que suena muy bonito sobre el papel, pero cuyos resultados todavía no hemos visto en términos de que pues realmente de esos empleos hayan salido plazas de trabajo fijas o haya realmente una contribución en términos de capacitación. Pues veremos ese programa a largo plazo. Suena muy bonito en el papel, pero yo no estoy seguro de que haya funcionado. Veo que no coincides mucho en ese punto, Ulises. Mira, casi no pude comprender lo que dijo Alberto, pero porque estamos en medio de una tormenta en la Ciudad de México. Yo te diría que del aspecto del secretario del Trabajo y la secretaria de Turismo, solo podría decir y darles el beneficio de la duda. La nueva secretaria de Turismo a nivel federal, pues es una mujer que viene de un pequeñito estado de México, Tlaxcala, que al parecer tuvo mucho éxito en lo local y que eso la catapulta a lo nacional. Es la secretaria más joven de todo el gabinete, tiene 34 o 35 años, lo cual me parece muy bien para promediar, digamos, el nivel de edad del gabinete. Y respecto del nuevo secretario del Trabajo... Perdóname que te interrumpa, pero en términos de turismo tendría que venir un acercamiento con el sector turístico, con los empresarios del sector turismo, tratar de ir mediando entre lo que hay hoy en el gobierno del presidente López Obrador y lo que puede haber con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo no veo que haya habido ningún problema en el sexenio de López Obrador con el sector turístico, no veo cuál sea el problema. Me parece que se ha apoyado al sector turístico, me parece que ellos siempre querrán más, siempre exigirán más, pero este país es el 9º, 8º o 6º país más visitado del mundo. Si los empresarios del turismo no pueden hacer negocio con eso, no sé qué más quieren. Somos el primer país de América Latina con turismo internacional. Tenemos más de 40 millones de visitantes al año. ¿Qué más quieren? No, a mí no me parece que haya ninguna deuda con el sector de turismo. No me parece para nada. El tema de los desastres naturales o lo que sea que haya pasado en Acapulco es un desastre natural. No veo cuál sea la responsabilidad del gobierno en ese tema. Antes de ir con la evaluación de Marat, Alberto, adelante. Sí, desde luego el sector privado se siente de otra manera, ¿no? Tanto las grandes empresas, y yo no hablo en términos del sector privado, que desde luego se ha sentido abandonado en este sexenio, sino más bien que evidentemente pues somos un destino importante en el mundo, eso no cabe duda, pero yo más bien lo que me refiero es una falta de política pública. México creó destinos maravillosos con política pública activa, y esa política pública, pues lo único que ha hecho es un tren en el sureste que no se ha podido inaugurar en este sexenio, se abandonó a las industrias en el COVID, y eso sí ha tenido un costo en términos de que infraestructura turística, y eso pues ahí está. Evidentemente el sector es muy prudente y nunca se va a quejar, pero pues falta mucho por hacer. Y el perfil de la nueva secretaria, pues tenemos que probarla, tenemos que ver qué hace con esta industria. Como dice Ulises, en eso coincido completamente, vino de un lugar pequeño donde ha hecho cosas interesantes por Tlaxcala. La campaña esa de Tlaxcala sí existe, porque todos tenemos el chiste de que no existe, y pues es una campaña como muy interesante cambiando ese ángulo. Veremos si eso se convierte realmente en promoción turística del país y de los destinos de México. Ahora sí, entremos de lleno con Marat Bolaños en la Secretaría del Trabajo, Ulises. No, mira, no lo conozco personalmente, pero sé de él. Sé que viene de la UNAM, sé que viene de la Facultad de Ciencias Políticas, sé que ha venido trabajando desde la fundación de Morena y que tiene una visión, digamos, con mucha sensibilidad social sobre el tema laboral. La verdad es que tiene apenas un año en la Secretaría que ahora se le reasigna, digamos, y como tenemos un clima laboral bastante light en el país, es decir, no hemos tenido mayores problemas o mayores huelgas, pues tampoco los han requerido a fondo, es decir, tampoco hemos visto
que sean realmente o que sea realmente un gran secretario. Lo que te puedo decir es que tiene fidelidad al proyecto de Obrador, tiene fidelidad al proyecto que va a encabezar Claudia, y que me parece bien que en los sitios donde los funcionarios trabajan decentemente y que tienen una inteligencia política para actuar en esas posiciones, pues que sigan adelante. Me parece, yo los vi muy contentos hoy. Yo estuve en el museo hoy en la mañana cuando presentó Claudia el gabinete, y lo vi muy centrado, lo vi mucho más maduro de cuando yo lo recordaba en asambleas y en mesas de Morena. Evidentemente los puestos cambian a las personas, pero lo veo aprendiendo. Claudia tiene la ventaja. Se nos cortó la comunicación con Ulises. Vamos contigo, Alberto. En todo caso, continuidad, un segundo piso, como lo han mencionado dentro del propio gabinete del presidente López Obrador, y ahora este segundo piso con la doctora Sheinbaum en la Secretaría del Trabajo. Yo en la Secretaría del Trabajo, yo lo que sí, y lo digo públicamente, en política pública lo que sí ha funcionado de esta administración, lo que indudablemente, incuestionablemente se ha hecho bien, es el tema laboral, es pues el haber subido el salario mínimo, el haber trabajado por los derechos laborales, el eliminar el fraude tanto a Hacienda como a los trabajadores del outsourcing y de los contratos estos de outsourcing. Y es un reto enorme, pues el pensar en el segundo piso de esto, porque llega un momento en que la subida del salario mínimo se vuelve incosteable por las empresas, y el reto ahora ya no es tanto subir el salario mínimo, sino cómo atraemos a más gente al sector formal, cómo logramos que las empresas mexicanas contraten con contrato a los trabajadores. Y cuando digo empresas mexicanas, no estoy hablando de las grandes empresas, que sí lo hacen, sino de la pyme o de la empresa familiar, que empiecen a hacer contratos formales. ¿Cómo lo vamos a lograr eso? Es el gran reto de esta administración, después de una administración que realmente ha hecho un trabajo brillante en la gestión de temas como el salario mínimo, como los contratos, como la formalización y el crecimiento que ha habido en esta administración en gente con contratos en el IMSS. O sea, es una historia de éxito realmente de la administración de López Obrador, que es un reto enorme darle el segundo piso, ¿no? Ahí los contrastes y las coincidencias en esta evaluación de las designaciones que se han hecho esta semana en el gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer una pausa en la mesa de periodistas. Volvemos. Periodistas tras el ataque al expresidente Donald Trump y el nombramiento durante la convención republicana de J.D. Vance. ¿Cuál es el panorama para México, Ulises? Híjole, es una pregunta tremenda, Yoli. El panorama para México es prepararnos para la presidencia de Donald Trump. Me parece que el día del atentado no tiene ni una semana que fue ese fallido atentado en Pensilvania. Pero me parece que ese día se decidió ya la elección norteamericana. Las encuestas que manejan probabilidades, no porcentaje de votos, sino probabilidades, hablan ya de un 75% de probabilidades de que Donald Trump llegue a la presidencia, contra un 25% de Biden, si es que Biden de aquí al fin de semana no renuncia a la candidatura. La verdad es que me parece que tenemos más bien que prepararnos para la presidencia de Donald Trump recargado 2.0. En la convención republicana de esta semana, que todavía está ahorita incluso en vivo, están pasando locuras. Hay un personaje que estuvo en la toma del Capitolio que se acaba de romper la playera, la camisa, y saca el nombre de Trump debajo del pecho, uno de los que estuvo señalados como los que tomaron el Capitolio apenas hace casi 4 años. México tiene que prepararse para lo que ya conoce, porque también hay que decirlo, ya tuvimos a la presidencia de Trump. Marcelo Ebrard ahí conoce muy bien la manera de comunicarse con él, espero. Y obviamente el mayor reto para México tiene que ver con dos cosas: el tema migratorio y el tema de narcotráfico y obviamente el trasiego del fentanilo, que es a lo que los norteamericanos le tienen más terror en este momento.
Alberto, y precisamente durante los discursos hemos escuchado a un J.D. Vance que habla acerca de la evaluación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, como dice Ulises también en términos de migración, incluso algunos spots hablando de cerrar la frontera y un discurso anti-mexicano. ¿Tú cómo evalúas la situación particularmente del expresidente Donald Trump? Ya es presidente y en todo caso, ¿cómo nos pinta a México con estos temas? Bueno, ya está bastante claro que Biden no va a ser candidato, o está muy probable que no lo sea. Ya pues salió Obama, salieron o sea, ya salió Obama, ya salió, mucha gente ya está, al menos a través de intermediarios, haciendo saber que no quieren que Biden sea candidato, y es probable que, como dice Ulises, en el fin de semana haya un nuevo candidato. Probablemente va a ser Kamala Harris, que es lo más fácil, y a Kamala Harris no la veo ganando, pero sí, pues todavía hay una posibilidad abierta ahí de un candidato un poco más fuerte, y que el Partido Demócrata milagrosamente encuentre un candidato que pueda hacer frente a Trump. J.D. Vance me preocupa mucho, el nuevo vicepresidente. Leí su libro Hillbilly Elegy, que es una maravilla de libro, una preciosidad de libro sobre pues una familia muy disfuncional, una madre adicta a los opioides, un muchacho que sale adelante educado por su abuela. Un libro maravilloso sobre la crisis de la Estados Unidos industrial y la manufactura en Estados Unidos, pero este hombre se ha vuelto un ideólogo anti-globalización, anti-México, anti-migración, y va a ser un hueso duro de roer para pues unas negociaciones que, como dice Ulises, Marcelo las llevó muy bien, pero ahora tenemos un elemento ideológico que pone este señor, que es alguien. Trump es el arte de la negociación, este señor ya es un componente ideológico mucho más complicado de sortear para México en la negociación. Tenemos que sacar las habilidades que sacamos en 2016, movilizar a los gobernadores de Estados Unidos para que defiendan las inversiones que se mantienen en sus estados gracias a México, gracias a la exportación de México o a la importación de México, movilizar al empresariado nuestro y al de allí a defender pues un acuerdo que sin duda ha sido beneficioso para los dos lados de la frontera. Pero o sea, ¿sí lo ves en riesgo, Alberto? ¿Sí ves en riesgo el tratado comercial con esta revisión que viene? No, que se va a abrir la revisión, se va a abrir, así quedó acordado. Lo que tenemos que evitar es que en esa revisión perdamos mucho. Se pueden perder cosas, se pueden perder en la revisión muchas cosas. Evidentemente, si se abre a la negociación, pues está sin duda. Y el tema del fentanilo, lo que sí puede hacer el tema del fentanilo es que por un tema ideológico y por un tema de ataque al fentanilo, se cierren las fronteras, que la infraestructura de frontera no sea suficiente para que haya flujos comerciales fluidos. Lo estoy diciendo como un escenario pesimista, ¿no? Uh-huh. Evidentemente el tratado sirve a los dos lugares, nos sirve a Estados Unidos, le sirve a Estados Unidos, nos sirve a nosotros, y sin duda es un tratado que debe mantenerse, pero pues en caso de que entremos en una guerra ideológica, en caso de que este J.D. Vance de vicepresidente pues ponga unas políticas un poquito más restrictivas del tráfico de mercancías entre los dos países para contener el tráfico de drogas, en caso de que pues el tema de seguridad de Donald Trump como amenaza decida pues, tener intervenciones militares en Estados Unidos, en México, para contener a los carteles, pues en ese caso sí vamos a tener un escenario muy complicado en el tema comercial. Lo veo difícil porque hay temas geopolíticos con China que hacen muy poco recomendable para Estados Unidos dar estos pasos, pero ante la locura que está describiendo Ulises, de la locura ideológica, pues puede que cualquier escenario es posible, ¿no? Claro, son riesgos reales. Y ya que lo ponemos en estos términos ideológicos, hay una fuerte carga, sobre todo del lado republicano, para catalogar a los grupos del narcotráfico como grupos terroristas. Y evidentemente ahí vienen a sonar varios conceptos sobre hasta dónde es la defensa legítima de su territorio, de su seguridad, pero hasta dónde es violar la soberanía o hasta dónde es un pretexto para cerrar fronteras con tal de combatir al narcotráfico, los grupos delincuenciales y, por supuesto, el fentanilo, Ulises. Me parece que es una amenaza retórica el tema de atacar los cárteles desde Estados Unidos. Comparemos con lo que está pasando en Palestina e Israel. Para que Israel atacara despiadadamente Gaza, tuvo que haber un ataque despiadado de Hamás, con más de 1,000 muertos, ¿ok?
y ya van 40,000 del lado de Palestina. No veo a los Estados Unidos atacando a los cárteles a partir de una declaración o a partir de un decomiso o a partir de que hay personas drogándose en las calles de Estados Unidos. Sería totalmente irracional pasar de un tema de salud pública a un ataque, a una invasión militar, aunque fuera regional, para atacar grupos criminales que, a ver, no sé si no lo comprenden los Estados Unidos, pero yo creo que nosotros ya tenemos suficiente experiencia. Los cárteles del narcotráfico no son unidades militares visibles, no son cuarteles atacables, tendrían que atacar las poblaciones. El narcotráfico en México está inmerso en la sociedad. ¿A dónde van a mandar sus drones? ¿A dónde van a mandar a sus marines? ¿Van a invadir Culiacán? ¿Van a invadir Ciudad Juárez? ¿Cómo van a distinguir a un narcotraficante de un transeúnte? No logran comprender que el tema del narcotráfico no se trata de un ejército regular, no se trata de un enemigo identificable. Me parece que es una retórica nada más para amenazar y presionar al gobierno mexicano, que yo espero tome una nueva ruta respecto del crimen organizado a partir del próximo sexenio, y me parece que tenemos que esperar que propone Harfuch, la nueva Secretaría de Defensa, de cara al, por supuesto, terrible problema de narcotráfico que tenemos localmente. Pero sí se prevé, ya se ve ahí entre líneas un ajuste en la política de seguridad que lleva hasta ahora el presidente López Obrador versus lo que podría encabezar la doctora Sheinbaum, Alberto. No, sí, desde luego. Yo solo digo que yo no veo intervención militar, pero sí la amenaza al asesinato selectivo, sí lo veo, por supuesto, que la tentación de matar, sí el gobierno mexicano no actúa por su cuenta haciendo cosas. Yo no me cabe ninguna duda de que eso es posible. Y evidentemente, como dice Ulises, es un tema de presión política para que el gobierno mexicano asuma responsabilidades como asumió cuando estaba Marcelo, de cerrar la frontera sur, de contener la migración y una serie de cosas que hizo el gobierno mexicano en contra de lo que había previsto hacer. Y yo eso sí lo veo como muy viable, y que Estados Unidos tenga permanentemente la amenaza de el asesinato selectivo o la detención selectiva, no tanto meter el ejército, pero sí hacer ese tipo de acciones. Y yo lo que sí estamos viendo por información que se está filtrando a los medios es que, pues esto que hablábamos el otro día de que el secretario Omar García Harfuch lo que va a hacer, pues va a ser trabajar en inteligencia, posiblemente se atraiga alguna unidad de que hoy está en la Fiscalía General, se va a trabajar en, pues posiblemente algo de la Guardia Nacional se va a querer atraer a la Secretaría de Seguridad Pública, y se va a trabajar en mejorar la capacidad del Ministerio Público para hacer investigación. Eso es lo que sabemos que va a ocurrir, y vamos a tener un secretario de Seguridad Pública pues empoderado por la presidenta, que va a conseguir para quien es una pieza clave de su gobierno. Eso va a generar cambios, sin duda, pero pues tenemos que esperar a ver qué pasa con los anuncios que llegarán probablemente el mismo 1 de octubre del secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Podemos ir despidiéndonos de los programas y el financiamiento a jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, que de alguna manera el gobierno del presidente López Obrador estaba impulsando para tratar de aminorar la expulsión de migrantes desde países particularmente de Centro y Sudamérica. ¿Se puede ir descartando ya ese financiamiento, ese apoyo desde los Estados Unidos, Ulises? Híjole, no lo sé. No he escuchado nada respecto a lo que haya comentado la nueva presidenta de esos temas. No veo que se recorte ahorita ninguno de los programas que impulsó el presidente López Obrador. A lo mejor se ajustan, yo creo que vendrán muchos ajustes. Yo creo que ya vimos el perfil del gabinete que nos propone Claudia Sheinbaum. Esperemos a ver cómo deciden administrar lo que les hereda el presidente López Obrador. Insisto, tiene una enorme ventaja Claudia porque tiene una transición tersa y tiene un piso para poder ajustar las cosas que funcionaron y las que no, con el apoyo del presidente López Obrador y con el apoyo, ya lo vimos,
de más de la mitad del país que le dio el voto a Claudia para que hiciera lo que correspondiera en base a esta línea del segundo piso de la 4T. Ulises Castellanos, Alberto Bello, gracias a pesar de esta tormenta en territorio mexicano. Gracias por estar con nosotros en la Mesa de Periodistas. Muy buena noche. Gracias.